7 de la mañana con 34 minutos, 7 con 34 minutos. Como les habíamos anticipado, ya está con nosotros en nuestros estudios el exdiputado español, antropólogo y analista político Sergio Pascual. ¿Cómo está, Sergio? Buenos días, qué gusto tenerle acá en Quito, Ecuador. Bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Hace pocos días se realizó nuevamente una cumbre de la CELAC y se volvió a hablar del tema de la integración regional en América Latina. Hay más posibilidades ahora que el presidente Lula asumió el poder en Brasil, que el presidente Petro está gobernando Colombia, pero tenemos retrocesos en cuanto a temas de integración en Perú, por ejemplo, con la crisis política que se vive allí. ¿Qué posibilidades reales y concretas ve usted de que se vuelva a relanzar la integración en Latinoamérica? ¿Qué tal? Muy buenos días y un saludo a todos los oyentes de Radio Pichincha que os escuchan cada día. Honradamente creo que el hecho de que toda la región se esté pintando de rojo, o una buena parte de la región, y principalmente los países con más peso económico, como pueden ser México, Argentina, Brasil, estén ahora mismo alineados ideológicamente en la izquierda, y que sea la izquierda la que siempre ha impulsado los procesos de integración regional, porque es consciente de que las negociaciones uno a uno con bloques económicos como la Unión Europea o Estados Unidos siempre se sale perdiendo cuando se negocia de uno a uno, es un hecho que esa integración va a avanzar o puede avanzar. Brasil es clave. ¿Por qué es clave Brasil? Porque México, por su proximidad con Estados Unidos, ha tenido menos... ha estado menos presente en los procesos de integración latinoamericana, particularmente los económicos. Sin embargo, Brasil ha sido el corazón de Mercosur desde el principio, y Mercosur es una pieza clave para cualquier proceso de integración que pretenda avanzar, ¿no? Porque tiene muchos pasos dados. Todo proceso de integración requiere un proceso largo. La Unión Europea empezó a integrarse en el año 1950, y tardó 50 años en lograrlo, ¿no? Mercosur tiene esa trayectoria previa, y Brasil es clave en ese lugar, ¿no? Así que la victoria de Lula, sin duda, es un hálito de esperanza para quienes creemos que la integración latinoamericana es un horizonte de futuro mejor para la población de la región. Qué gusto tenerle acá, Sergio Pascual, y poder conversar sobre estos temas que tanto nos gustan, nos apasionan. Ayer, y quisiera un poco atar esta pregunta que le plantea Licenia de entrada y la respuesta de Sergio, ayer le tuvimos acá al embajador de Argentina en Ecuador, a Gabriel Fox, hablando justamente de la última reunión de CELAC. Y él coincidía precisamente con lo que nos dice hoy nuestro invitado. Es mucho mejor, por ejemplo, un proceso de negociación, hacerlo en bloque que hacerlo de forma separada, individual. Y hoy se está intentando nuevamente recuperar esos espacios. Perdimos la UNASUR en Sudamérica. Y Sergio dice algo que es súper importante. Terminan siendo siempre los gobiernos o los procesos más vinculados a la izquierda, a la centroizquierda, o a lo que ahora se les ha dado por llamar el progresismo, quienes impulsan esos procesos de integración. Pero fíjate que ayer, Sergio, el embajador Fox nos recordaba un episodio. Después del bombardeo de Colombia a la zona de Angostura en Sucumbíos de Ecuador, al campamento de las FARC, aquel 1 de marzo del 2008, hubo una cumbre en donde se sentaron Correa y Uribe y hablaron, y no había, digamos, esa suerte de escaramuzas que hoy impiden que determinados gobernantes se sienten con X presidente porque es de izquierda, o porque es comunista, o porque es socialista, o en contrapartida porque es de derechas y de tales. Esa cosa podría ir cambiando, podría ir mejorando, la integración pinta mejor, se ve mejor, a pesar de, como bien también citaba Licenia, este momento tan crítico que está viviendo Perú. A ver, yo creo que por decir tres cosas, ¿no? Bueno, aparte de esto, quería poner solamente un punto, ¿no?, encima de la mesa, ¿no? Ayer pasé precisamente por la mitad del mundo, ¿no?, y vi el edificio de UNASUR vacío. Botado. Y realmente es una tristeza, y no solo una tristeza, sino que uno no entiende cómo puede haber un gobierno tan obtuso como para dejar una maravilla de edificio como ese abandonado, ¿no? Hay miles de usos que uno puede pensar, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que por ahí pasan toda la gente que viene al Ecuador a visitar el país, ¿no? Y lo que tienes es un monumento a la ineficiencia al dejarlo abandonado en lugar de un lugar de promoción del país. Pero bueno, dicho esto, ¿no?, y volviendo a lo que me preguntabas, ¿no?, yo tengo la convicción, y creo que la historia nos ha dado la razón, de que son los movimientos de la izquierda los que apuestan por la integración. Y lo hacen por una razón muy sencilla, y es porque la integración te permite, insisto, mayores cotas y cuotas de soberanía. Tú cedes un poco de soberanía
al conjunto para ganar soberanía en relación con los poderes que se mueven en el mundo globalizado en ese momento, ¿no? Pongo un solo ejemplo, ¿no? La Unión Europea pudo negociar el precio de las mascarillas porque era un bloque de 400 millones de habitantes y un peso económico brutal. Imagínense que América Latina hubiera podido negociar el precio de las mascarillas o de las vacunas o de los test del COVID en el momento crítico que vimos todos hace 2 años, ¿no? O sea, es fundamental, ¿no? Sin embargo, hay algunos que las derechas tradicionalmente, ¿no? Que dicen, bueno, no, mejor que cada uno se busque la vida porque así yo puedo encontrar negociados en el tú a tú, ¿no? O sea, es una cuestión claramente de a quién queremos beneficiar económicamente, a unos pocos que en el río revuelto tienen ganancia de pescadores, como se dice tradicionalmente, o al bloque que beneficia a la mayoría de la población. Así que eso está claro. ¿Qué pasa en la región en este momento? Yo tengo un temor, y creo que además no es solo de la región latinoamericana, pero aquí es especialmente explícito, y es que las derechas se están volviendo más antidemocráticas que nunca. Y más violentas. Y más violentas. Fíjense lo que está pasando en Perú en este momento. Estamos hablando de cerca de 60 muertos y no se han superado ya. Un golpe de Estado, lo que sucedió en Bolivia hace apenas 2 años, ¿no? También noviembre del 2019. Efectivamente, un golpe de Estado que duró 2 años en el poder el gobierno de facto. O sea, el nivel de violencia es muy fuerte, ¿no? Y es porque si en algún momento en la región hubo una derecha, digamos que democrática, esta ha sido superada por su versión antidemocrática. Bolsonaro quizá es el ejemplo más fuerte de todo esto, ¿no? Pero es que el candidato en Chile era Kast en segunda vuelta, que era un Bolsonaro nuevo, ¿no? Y ahora vas a tener en Argentina un Milei, por ejemplo, Milei, que tiene un discurso súper reaccionario. Áñez era la candidata y fue la presidenta de Bolivia, ¿no? O sea, que hay un proceso de desdemocratización de las derechas latinoamericanas que es extremadamente peligroso. Y en Ecuador, Sergio, ¿cómo mira usted la situación en Ecuador, por ejemplo? Usted ha citado varios ejemplos de otros países, pero en Ecuador, ¿cómo está la situación? Yo creo que Ecuador se ha salvado por ahora de la ola de la derecha no democrática, pero lo que tiene es una derecha extremadamente incapaz, ¿no? O sea, paradójicamente Ecuador fue el ejemplo de un país gobernado por la izquierda que tenía unos niveles de crecimiento extraordinarios. El mundo conocía de Ecuador. Es un país muy pequeño, pero sin embargo, allende las fronteras, en la época de la bonanza económica, se hablaba y se ponían como ejemplo algunas de las medidas económicas novedosas que se pusieron en marcha, ¿no? Con el gobierno de Rafael Correa, ¿no? Yo recuerdo y no soy economista, pero recuerdo la iniciativa Yasuní, aunque no saliera, pero recuerdo la iniciativa Yasuní como un ejemplo de cómo se podría abordar en un mundo que está peleando por la defensa de la naturaleza la extracción petrolera, o recuerdo, por ejemplo, cómo se logró reducir la deuda externa, ¿no? Que es uno de los grandes problemas que tienen la mayoría de las economías. Y ahora, sin embargo, Ecuador vuelve a ser... España es un país receptor de inmigrantes. Nosotros no veíamos que llegaran inmigrantes ecuatorianos desde hacía mucho tiempo. Y otra vez estamos viendo llegar inmigrantes ecuatorianos, ¿no? Lo que les pasa a Ecuador es que aparentemente el gobierno ha bajado los brazos y está dejando que se desmorone, ¿no? Aquello que se levantó. Durante el gobierno de Correa, de hecho, Sergio, hubo un programa que se llamó Plan Retorno, que eran los migrantes que habían salido durante la época del feriado bancario, en el gobierno de Magua, del cual además nuestro actual presidente fue uno de sus ministros, empezaron a regresar, ¿no? Porque ya veían al Ecuador como un país que les iba a dar oportunidades y volvían a estar con sus hijos, con su familia, etcétera. Y ese plan ahora, digamos, ya no existe, y lo que pasa es lo que nos acabas de decir, que tenemos nuevamente un flujo de migrantes, al menos 100.000, ¿no? Cerramos el año con 100.000 ecuatorianos que se fueron. En España lo vemos, porque lo recibimos allá, entonces es palmario. Pero es que fíjate que había incluso un programa, yo lo recuerdo porque en aquella época tenía compañeros que eran los mejores de su promoción, que se venían a Ecuador. O sea, no solamente se había frenado la migración ecuatoriana, que había sido muy fuerte durante los años 2000, y en España lo recordamos bien, sino que además vamos a decirlo así, se robaron talentos. Había talentos que en España no encontraban lugar y en Ecuador encontraron lugar, ¿no? Porque había esa idea, ¿no? De que el talento ayuda a mejorar, ¿no? Las condiciones económicas, ¿no? Sí, o sea, yo vengo a Ecuador aproximadamente una vez al año se aprecia el deterioro, ¿no? Cuando uno está fuera y viene una vez cada año, te vas dando cuenta, ¿no? De cómo las cosas se van derribando, ¿no? Derruyendo y
y empeorando, ¿no? Y ahora tienen el tema de la inseguridad, que es justo eso le iba a decir, Sergio. Usted mencionaba hace unos instantes que a Ecuador se lo conocía antes por otro tipo de cosas, generalmente positivas, y ahora, claro, se lo conoce, pero no se lo conoce por nada positivo, lamentablemente. Se lo conoce por escándalos de corrupción o se lo conoce por estos altísimos niveles de inseguridad. ¿Qué se dice afuera del Ecuador? Hay como estupefacción, ¿no? Quizás sería el término, ¿no? Es como, bueno, ¿qué le ha pasado a ese país? O sea, es como ese país pequeño que era un ejemplo de cómo pasar de estar en el vagón de cola a levantar la cabeza, ¿no? E incorporarse al desarrollo y al progreso, de repente lo vemos como deteriorándose progresivamente, ¿no? Y de forma acelerada, ¿no? Desde fuera, hablo de una visión desde fuera de alguien que no lo miraba políticamente, ¿no? O que lo miraba incluso, bueno, por tener amistades y demás, o por la relación con los inmigrantes que hay allá. Y es estupefacción, es ¿por qué, no? ¿Qué está pasando, no? Y la cuestión es que yo creo que se han tenido unos gobiernos claramente incapaces, ¿no? Me parece que el término es ese y no soy yo el que tiene que definirlo, tienen que decidirlo los ecuatorianos qué gobierno tienen y tienen el gobierno que ustedes han elegido, pero desde fuera claramente los datos nos dicen y la realidad que palpamos que los gobiernos no han funcionado, ¿no? Ahora, hay algo, Sergio, de lo que siempre se ha hablado con respecto de los gobiernos del progresismo que no pudieron dar continuidad. O sea, a ver, el caso de Ecuador creo que es un caso paradigmático por muchas cosas. Se pensaba que un tipo como Lenín Moreno, que venía 10 años de la mano de Correa, trabajando con Correa, siendo parte de la Revolución Ciudadana, le iba a dar continuidad al proceso. Vino una traición. O sea, la traición desde adentro del proceso político. De un tipo que estuvo 10 años metido en el proceso y que creo que no terminaron nunca de conocerlo. Y el tipo traicionó. Se volteó, entregó el país a los sectores más radicales de la derecha. Que Lasso haga lo que está haciendo ahora, creo que a nadie le debería sorprender. O sea, una queridísima... Exactamente, una queridísima amiga mía que apoyó a Lasso, me manda, ayer o antes de ayer, un hilo, me dice, ¿viste este hilo? Le digo, pero todos esos son recortes de prensa históricos de la revista Vistazo. Que hablaba de la participación de Lasso en varios gobiernos y de su etapa como gobernador del Guayas en la primera parte del gobierno de Maguad. Un tipo sumamente radical, autoritario, prepotente, un banquero, tú lo dijiste bien. Yo decía, pero eso estuvo ahí. Me dice, pero es que yo no sabía. Le dije, bueno, yo siempre fui un niño viejo que revisaba siempre las revistas de mi papá. Entonces yo sí siempre supe quién era. Entonces no es que vino a sorprenderme ahora, cuando empieza a gobernar, después de haber hecho el TikTok de los zapatos rojos y Michael Jackson y tal, que esto sea el gobierno de Lasso. No, yo sabía bien lo que iba a pasar. Pero llega Lasso al poder, después de esa transición en la que Moreno traiciona al proyecto político, y le cuesta en la elección del 21 a la izquierda y al progresismo ganar. ¿Por qué razones? Y te pregunto esto además entendiendo que la situación de la progresía de la izquierda en Ecuador es compleja por quienes además se atribuyen esa bandera. Tienes por un lado la Revolución Ciudadana, que creo que es lo más de izquierda que hay, y tienes al movimiento indígena que nos dice que son de izquierdas, pero tienes a muchos de sus líderes pactando con la derecha y con el gobierno en la asamblea. Entonces, quisiera que por ahí nos ayudes a entender desde tu lectura por qué le cuesta a la izquierda nuevamente, por qué le costó en el 2021 todavía recuperar el poder. Bueno, yo creo que hay varias cosas ahí. La primera es que no todo el mundo vota en clave de izquierda-derecha. Hay mucha gente que no vota en esa clave, que bueno, digamos que ha optado por no construir su opción electoral en base a parámetros ideológicos, ¿no? Es decir, si uno se acostumbra a entender el mundo en base a parámetros ideológicos, que es mi forma de entender el mundo, porque realmente cuando uno llega al poder tiene que elegir por quién va a trabajar, si va a trabajar por las mayorías o va a trabajar por las minorías. Un banquero lógicamente va a trabajar por las minorías poderosas y potentadas, y la izquierda tradicionalmente trabaja por las mayorías, por redistribuir riqueza, porque la riqueza que hay en el país sirva también para hacer educación, hospitales, etc. Esto es así en todo el planeta, hay esas dos opciones. Pero hay gente que no vota en base a esas coordenadas, vota en base a otras coordenadas, ¿no? Hoy el voto es más emotivo, más emocional. Efectivamente, hay una parte de la población que vota en base a intuiciones. Dice, bueno, todos son iguales. O sea, ha comprado este mantra, que yo no creo, ha comprado el mantra de que todos son iguales, cuando obviamente no todas las políticas son iguales. Y como ha comprado ese mantra, a partir de ahí, como tú ya te has desideologizado o nunca llegaste a estar ideologizado,
votas en función de intuiciones o de emociones. ¿Y ahí quién opera? Ahí operan los medios de comunicación. Si tú tienes un gran poder mediático, tú puedes lograr prácticamente lo que quieras, porque las emociones parten de los inputs que tú tienes, ¿no? Y los inputs, ¿por dónde te llegan? Te llegan por las redes sociales y te llegan por la televisión. ¿Y eso puede estar ocurriendo en el Ecuador? ¿Cree que es un escenario que se está dando en el Ecuador también? Es un escenario que se está dando en todo el planeta. En todo el planeta. El poder mediático está logrando transformar y manipular la democracia. Esto es un hecho. O sea, en Estados Unidos tuvieron un presidente que hacía reality shows. Efectivamente. Bolsonaro es otro buen ejemplo de esto. ¿Por qué la gente votaba a Bolsonaro? Bueno, pues porque emocionalmente conectaba con la gente. La gente no iba a comprar el programa político real de un tipo que dejó morir a cientos de miles de sus vecinos. Eso, nadie te va a votar por eso, por esa realidad. Pero la gente no vota en función de la realidad porque la realidad no la conoce todo el mundo. Conocen lo que te cuentan, ¿no? Y luego ahí ese poder mediático no solamente se usa para convencer en el momento electoral, también se utiliza para hacer lo que se llama un asesinato reputacional, que básicamente es derruir la reputación de alguien. Y particularmente en América Latina eso se ha hecho con los dirigentes de la izquierda. Luego, en los juicios se demuestra que todo es mentira. Ahora está ganando Lula en Brasil, después de que lo han tenido que liberar porque le montaron un proceso judicial, que fue obviamente completamente falso. Acá tuvisteis a la prefecta con un grillete por un montaje mediático, fundamentalmente un montaje mediático, ¿no? O sea, los medios son capaces de hacer eso. Y mira que hoy, 3 años después, eso ocurrió, lo que acabas de citarlo, me parece muy pertinente lo que acaba de decir Sergio. Han pasado 3 años de aquel episodio de 2019, en que encarcelaron a Paula Pavón por algo que nunca hizo, por algo que nunca probó la justicia, pero que construyeron los medios de comunicación. Y hoy, 3 años después, en un medio de comunicación, vuelven a repetir el mismo guión que hace 3 años y le vuelven a repetir, y le vuelven a preguntar sobre lo mismo, por lo cual además ya hoy no tiene ningún cargo, además gozó de una amnistía porque era un delito político y demás, pero le vuelven a preguntar sobre lo mismo y a machacar sobre lo mismo y lo mismo. Porque hay una técnica muy vieja, que no se la inventa Goebbels, el ideólogo de los nazis, pero básicamente ahí fue cuando se puso en marcha de forma masiva. Que la mentira que repiten 1000 veces. La repite repiten 1000 veces se hace verdad, pero y la boda es otra, que es difama que algo queda. Si tú difamas con un altavoz muy grande, el que tiene el altavoz chiquito va a necesitar mucho tiempo para explicar por qué es mentira lo que ha dicho el otro. Y sale gratis mentir, ¿no? Y la derecha mediática ha aprendido esto, entonces, bueno, pues destruye reputacionalmente a los dirigentes de la izquierda por un lado, y luego por otro lado levanta a los de su cuerda, a los banqueros y demás, por la vía emocional, les hace conectar por la vía emocional. Yo recuerdo que en la campaña de Lasso acá, una de las cosas más virales fueron lo de los zapatitos rojos. Imaginemos, ¿no?, que eso le dio votos a un candidato a la presidencia del país. Un tipo que claramente iba a tener una política orientada a sus intereses, ¿no?, porque la gente a la que conoce, el círculo en el que se mueve es el círculo de la banca y por lo tanto es un círculo empresarial. Ese tipo consiguió que mucha gente no votara por esa razón, sino que votara por la que le había parecido simpático con aquellos zapatitos rojos, ¿no? Pero nadie se daba cuenta en ese momento que esto pudo haber sido incluso premonitorio. ¿Por qué? Porque eran zapatos rojos. El rojo es el color de la sangre y este país está desangrando. Es un buen punto este. En aquel momento la gente lo vio como algo simpático y fíjense lo que está sucediendo, ¿no? Pero claro, insisto, el problema es que necesitamos, o es imprescindible que las ciudadanías sean cada vez más conscientes, ¿no? Que se informen, ni siquiera que se informen con un solo medio, que se informen con distintos medios, ¿no? Para que puedan contrastar, ¿no? Y que tengan mucho cuidado con las informaciones y los bulos que circulan por las distintas redes sociales, porque hay verdaderos expertos en generar bulos para destruir reputacionalmente a la gente. Así es, el gobierno de Bolsonaro fue uno de los que mejor trabajó eso y que mejores resultados tuvo. El gobierno de Bolsonaro, una de las cosas que utilizó, por ejemplo, el CNE es promover noticias falsas. En WhatsApp. O sea, imagínate que días antes de la elección salió un medio a decir que Lula había muerto. La candidatura de Bolsonaro gastó cientos de miles de dólares en granjas de trolls y en contratar gente que estaba en WhatsApp todo el día, todo su día era estar en WhatsApp
esparciendo bulos por WhatsApp, con memes, con noticias falsas. O sea, además es una verdadera arquitectura de todo eso, ¿no? Además, muy bien. Con mucha plata, se construyen medios alternativos falsos. Hoy día hay, cualquiera se monta una red. Aquí hay varios. Ecuador Play, La Data. Claro, te construyes cualquiera de estos, publicas ahí una noticia y ya parece que es verdad, porque aquello es como una noticia de investigación periodística cierta. Y a partir de ahí solamente tienes que difundirlo con fuerza. Y para poder difundirlo con fuerza, ¿qué necesitas? Plata, básicamente plata. Ahora, estos trabajos que hacen a través de, por ejemplo, la construcción de plataformas digitales que se venden como portales de noticias, Sergio, y que van construyendo realidades paralelas, que van construyendo esa posverdad, nos tienen a los ciudadanos, digamos, ahí como receptores permanentes de... El ciudadano, obvio, no se va a dar la molestia de contrastar, ¿no? Deberíamos hacerlo. Pero no puede, no tienes tiempo. Claro, no tienes, exactamente. Entonces estás todo el rato ahí y te quedas además con el titular, ¿ya? Claro. ¿Qué debemos hacer? O sea, alguna responsabilidad tenemos que asumir los ciudadanos para no dejar a la democracia en manos de estos mercenarios. O sea, algo debemos hacer, algo podemos hacer. Yo creo que la única forma en este momento es informarte por varios medios. Tienes que tener varias fuentes, no puedes engancharte a un suministrador único de información y tienes que contrastar las informaciones, ¿no? Luego al final acabas dando con alguien que normalmente te da información veraz, ¿no? Pero siempre hay que tener esa costumbre, ¿no? Decir, bueno, yo escucho todos los días una emisora o una televisión, pero de vez en cuando leo un periódico del otro bando, ¿no? A ver qué dice, ¿no? Y ahí vas contrastando, ¿no? Porque si no es como cuando uno va a la iglesia y siempre escucha al cura. Bueno, siempre el cura siempre te va a decir lo mismo. Nunca te va a hablar mal de su religión, ¿no? A lo mejor te vas al enfrente y te vas a la iglesia de enfrente y te está contando justo lo contrario, ¿no? Mejor contrastar. Yo creo que el contraste es la única vía que tenemos los ciudadanos, ¿no? Y luego, una vez que has pillado 2 veces a alguien en la mentira, pues desconectarte de ese medio, ¿no? Hay medios a los que tú pillas en la mentira rapidito. O sea, tú vas contrastando y dices, mierda, es que en esta radio o en este televisora siempre y sistemáticamente cuentan cosas que, bueno, aparentemente no son tan reales como parece. Si hay alguien que ha estado diciendo, pues esto, lo que hablamos justo antes, ¿no? Lula es un corrupto y luego se demuestra que no es un corrupto, yo no vuelvo a fiarme de ese medio que está diciendo que Lula era un corrupto, ¿no? Ahora, Sergio, en el Ecuador está en marcha, ya quedan poquísimos días para que termine una campaña electoral para las elecciones seccionales, una consulta popular en la que el gobierno aspira a conseguir el apoyo para presentarse nuevamente ante los ciudadanos como que está fortalecido, como que hay respaldo ciudadano a su gestión. ¿Cómo mira usted el desarrollo de este proceso electoral, de esta campaña aquí en el Ecuador y la posibilidad de que el gobierno utilice esta consulta para reivindicarse en cuanto a nivel de aceptación? Bueno, sobre eso 2 cosas, ¿no? La primera es que en política es un clásico esto de que uno solo convoca referéndum cuando sabe que los va a ganar o cuando cree que los va a ganar, ¿no? Porque los referéndums se convocan para legitimarte políticamente, en realidad no se convocan realmente para preguntarle a la ciudadanía, casi nadie hace el referéndum para preguntarle a la ciudadanía, salvo procesos extraordinarios como una asamblea constituyente, etcétera, ¿no? Estos referéndums están pensados básicamente para ganar prestigio político, para recuperar prestigio político por parte de Lasso, ¿no? En realidad, desde mi punto de vista, lo que está preguntando Lasso es Lasso sí o Lasso no. No es mucho más complejo que eso. Luego, evidentemente, tú lo enmascaras, ¿no? Construyes una pregunta para que la gente tienda hacia darte la razón y así poder relegitimarte. Pero lo que va a hacer Lasso el día siguiente de las elecciones, si ganara el sí, no es decir, me voy a poner con ahínco a poner en marcha todas las medidas que hemos aprobado. Lo que va a decir es, he ganado la consulta, la gente me respalda. Eso es lo que va a salir a decir. No va a salir a decir, ya mañana mismo voy a estar trabajando en esta línea, ¿no? En este caso, en cualquier caso, la consulta, las reformas que propone, a mí me parecen dolorosas porque toca fibras sensibles de la gente, tratando de movilizar en torno a un problema muy serio que tiene este país, ¿no? Como es el tema de la inseguridad. Y lo hace con una medida que, desde mi punto de vista, es un bluff, ¿no? O sea, no parece que ninguna de las medidas que haya en esa lista de preguntas
tenga ni vaya a tener ningún impacto directo sobre el nivel de inseguridad que tiene. Y sin embargo no hace lo que sí que tiene que hacer, que es poner en marcha procesos para fortalecer la seguridad en el país, para mejorar las condiciones de desempleo, que es lo que puede hacer sin consultar a nadie y que realmente podría mejorar las condiciones del país. A propósito de lo que antes decía Sergio, se me venía a la cabeza aquel escándalo del diario OK, ¿no? Del grupo de medios españoles que eran liderados por Eduardo Inda y por Ferrara y que lanzaron todas las mentiras y las patrañas contra Pablo Iglesias, un supuesto financiamiento del gobierno de Venezuela, Podemos y demás, y que después a través de unos audios se comprobó que todo fue mentira y que todo fue construido, ¿no? Desde los medios de comunicación, temas que después fueron llevados a la arena de la política e incluso judicial. Sobre esto último, Sergio, yo decía en el comentario, caso hipotético de que gane el sí, a partir del 6 de febrero en este país tendrían que los asesinatos, los sicariatos acabarse, y tendrían que, por ejemplo, la UPC, que yo vi ayer en San Antonio de Pichincha, botada, abandonada, apagadas las luces, cerrada, deberían empezar a operar mágicamente, porque eso es lo que publicitariamente te está vendiendo el gobierno. Una consulta popular y una reforma constitucional que va a resolver mágicamente los problemas de inseguridad. El problema es que si no hay decisión política, si no hay liderazgo, un presidente que le ordene a su ministro del Interior y a su comandante de policía que ponga a rodar los patrulleros, que ponga policías en las UPC, esto no cambia. Claro, el problema de inseguridad es un problema muy grave, muy serio, que no se soluciona con un sí o un no. Se soluciona con mucho trabajo. Esa es la única solución que hay. Es así, exactamente. Y es curioso, ¿no?, que me comentaras antes lo del tema de los bulos de Pablo, ¿no?, porque lo sepan, ¿no?, los oyentes de Radio Pichincha. Lo que sucedió realmente fue que armaron el bulo. Armaron el bulo con el periodista más importante, con más seguidores en televisión, de toda la televisión española. Y en el audio que se filtró, le decía este periodista a un empresario importante, le decía, pero es que esto es muy burdo, es que esto es que es muy difícil que la gente se lo crea. Le decía el otro, bueno ya, pero tira. Y le decía, bueno, pues nada, tiro. Y sacó, aún él diciendo explícitamente que aquello era... Sabiendo que no estaba bien. Un montaje muy burdo, increíble. Le dijeron, hay que publicarlo, que lo que decíamos antes, difama, que algo queda. Y efectivamente lo hizo. Y así quedó. Mira que hoy acá, por ejemplo, se han develado audios de conversaciones entre el cuñado del presidente Lasso y un par de personajes bastante oscuros que estarían involucrados en el manejo de empresas públicas que tienen a su cargo un presupuesto de más o menos 13.000, 14.000 millones de dólares, que la misma prensa que antes publicitó casos como el de sobornos en contra de Correa, que se basó en un cuaderno escrito en 30 minutos, lo del influjo psíquico y demás, esa misma prensa que respaldó la investigación del caso sobornos, es la que está diciendo hoy que los audios no tienen validez. Es increíble, sí, bueno, por lo que hablamos antes, hay que tener cuidado con lo que te cuentan uno y lo que te cuentas otro y contrastar. Y rapidito creo que se llega a la conclusión de quién te está intentando manipular y quién no. Hay un tema que a mí siempre me causa inquietud, Sergio, a propósito de todo esto, porque, digamos, en lo de fondo está en juego la vida de miles de personas, de millones de personas. Una elección, uno se juega el futuro, el presente y el futuro de la familia, de los hijos, de la sociedad, en una elección. Y una elección es un proceso democrático. Lo contrario es dictadura. Y la democracia, siendo un sistema no perfecto, es el menos malo. Y es el que nos permite decidir a los ciudadanos, de alguna forma. Y hoy la democracia le está demostrando a los ciudadanos que es débil, que es frágil, que la democracia además puede ir al vaivén de los intereses de ciertos grupos extremistas, reaccionarios, económicos, poderosos, incluso armados. Tenemos a las Fuerzas Armadas, a la policía en la actualidad, convirtiéndose en el gran árbitro de un sistema democrático en países como el nuestro. Lo vivimos durante octubre del 19 y durante junio del 2022. La democracia en la región. La democracia es un bien superior que hoy está atravesando horas bajas y que no está bien calificada en casi toda la región. Y Ecuador es uno de esos países en donde la gente dice, no me importa vivir en democracia o no, lo que quiero es vivir bien, le da igual. Yo creo que la democracia es efectivamente la única herramienta que hemos inventado los hombres y las mujeres para lograr
gobernarnos sin acabar matándonos entre distintos bandos. Es un sistema imperfecto, por supuesto, pero es el mejor sistema que tenemos sin lugar a dudas. Y fíjate que países en los que la democracia estaba en horas bajas confiaron en la democracia, la gente votó y recuperaron sus países, ¿no? El caso de Lula que hablábamos antes es un buen ejemplo de esto, ¿no? La gente se desesperó. ¿Cómo es posible que la gente vote a Bolsonaro? Decían. Bueno, lo único que tienes que hacer es volver a ir a las urnas y elegir de otra manera, ¿no? Y al final la gente que decidió de otra manera. Lo mismo sucedió en Argentina. Pasaron a un gobierno de derechas, mucha gente se quedó en su casa aquel día y no votó, y al final se encontraron con un gobierno de derecha. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que a los 4 años tuvieron que volver a ir a las urnas y corrigieron lo que habían hecho, ¿no? En Colombia, que nunca, parecía que era imposible que ganara la izquierda, y ganó Gustavo Petro, la gente confió en que con el voto se podía vencer y ganó Gustavo Petro. La democracia sirve, y si la gente dice voy a votar, las cosas cambian. Ahora, Sergio, para finalizar en honor al tiempo, en Ecuador, en este proceso electoral hay altísimos niveles de indecisión todavía. La gente se siente decepcionada de la clase política, de todas las tendencias además, ¿no? ¿Cómo decir a esa gente que tiene en sus manos también la responsabilidad de tener un país mejor? Bueno, yo le diría que, yo he estado en política en el pasado, yo le diría que los políticos también son imperfectos. O sea, tú no estás eligiendo a nadie que sea perfecto. Todo el mundo comete errores, todo el mundo comete errores. Lo que tienes que hacer es hacer un balance de, bueno, pues de esos políticos a los que estás eligiendo, ¿no? Que son gente humana y que tiene, insisto, pues malos días porque tuvo un problema con sus hijos o porque se enfadó con su pareja, y que, bueno, a veces se equivocan, como nos equivocamos todos. ¿Quién no se equivoca en la gestión de las cosas de su casa? ¿Quién no ha cometido un error? ¿Quién no? Lo que hay que hacer es elegir al mejor de estos y sobre todo al que esté más comprometido, pues yo creo que con la causa de la mayoría, ¿no? Porque aunque se equivoque, normalmente se va a equivocar en favor de la mayoría. Y aunque se equivocará porque somos todos humanos, ¿no? Ahí me parece que esa es la idea, ¿no? No podemos pensar que estamos eligiendo a gente inmaculada, ¿no? Gente que ha venido del cielo, ¿no? Limpio de polvo y paja y en un traje blanco a salvarnos. No, la política es algo humano y como todo humano tiene imperfecciones. Pero entre esas imperfecciones habrá que elegir lo mejor, ¿no? Yo tengo un amigo que siempre dice lo mismo, que dice, lo mejor es enemigo de lo bueno. O sea, porque algo no es perfecto, no puedo dejar de elegir, no puedo dejar de apostar por lo que es bueno, ¿no? Por decirlo de algún modo, ¿no? Así que yo creo que ahí la democracia por eso funciona, ¿no? Porque, bueno, uno puede elegir y a lo mejor ninguno te gusta tantísimo como para decir, me casaría contigo. Pero bueno, no se trata de casarte contigo, se trata de darte la oportunidad de gobernar durante un tiempito y luego, si no lo haces bien, te quito ese derecho, ¿no? Así que yo diría que eso, que la gente pondere entre todas las opciones diferentes y que elija la que entienda que va a trabajar mejor por sus intereses, ¿no? ¿Ves la elección esta sí para cerrar, la elección de este domingo 5 de febrero, Sergio, como un momento tipo culmen en Ecuador, como que es una de las últimas oportunidades que tenemos? ¿Cómo ves desde esa perspectiva? ¿Se juega mucho este domingo desde lo local, desde los municipios, desde las prefecturas, provincias, ciudades? Yo creo que es un momento importante, Nunca es el último momento, siempre hay más oportunidades, ¿no? Y la historia nos ha demostrado esto. Pero sí es un momento muy importante. En muchos países del mundo, en particular en el mío, los procesos de cambio han empezado por las elecciones locales. Fue en una elección municipal, en una elección seccional, como la llaman ustedes acá, donde empezaron a cambiar las cosas. Porque es lo que tienen más cerca. Ahí es donde están los gobernantes más próximos, a los que conoces de verdad, a los que no te pueden engañar los medios diciéndote que son de una forma o de otra, es que los ves, ¿no? Ves las cosas que hacen, ves las cosas que no hacen, los has podido ver en la calle. En esas elecciones suelen empezar los grandes cambios, así que claro que son unas elecciones importantes, ¿no? Estas elecciones pueden empezar a cambiar las cosas o darle continuidad a las cosas. Muy bien, gracias, Sergio. Muchísimas gracias, Sergio, por habernos acompañado. Sergio Pascual, exdiputado español, antropólogo y analista político que ha estado con nosotros 8 con 8 minutos, muy amable, muchísimas gracias. Un placerazo. Una pausa, ya volvemos.